¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan José Romero, os doy la bienvenida a este webinar de IBS, donde vamos a hablar en el día de hoy de emprendimiento y lo vamos a hacer pues desde un nivel, pretendo que sea muy práctico. Quiero compartiros mis experiencias y mi conocimiento de 13 años mentorizando proyectos emprendedores. No quiero dar una charla de libro de esto de qué es emprender, ¿no? Sacado de, de un manual. Pretendo compartiros experiencias propias acumuladas a lo largo de estos 13 años trabajando con centenares de proyectos emprendedores. Lo voy a hacer desde un enfoque, como digo, lo más práctico y empezando desde lo más básico. Es probable que muchos de los que estáis escuchando este webinar os estéis planteando emprender en un futuro. Entonces, quería abordarlo desde ese punto de vista, de qué aspectos debo considerar y debo tener en cuenta para que mi emprendimiento tenga éxito. Y si alguno de los presentes ya está emprendiendo, pues espero que las indicaciones que os voy a dar os sirvan para veros reflejados o confirmar vuestra estrategia y manera de hacer las cosas o aprender puntos de vista complementarios a lo que estáis haciendo. Entonces, con esta bienvenida nos metemos ya en contenido. Daré una charla aproximadamente durante 30-35 minutos y reservaré un espacio al final para que planteéis preguntas y podamos pues compartir puntos de vista en esos últimos 15-20 minutos como máximo. ¿De acuerdo? Pues sin más, arrancamos. Vamos a ver, ahí tenemos. Desde un nivel más básico, el emprendimiento debemos de entenderlo como dos cosas. Es tener una idea, punto número uno, y luego ponerla en marcha. Emprender es así de simple, ¿no? Es así de sencillo, ¿no? Viene un emprendedor con una idea o una ocurrencia que tuvo y lo siguiente es cómo ejecutamos y le damos vida, ponemos en práctica esa idea. La primera lectura que os puedo compartir de mi experiencia es que la idea tiene mucha menos importancia de lo que la gente cree. Tendemos a magnificar la idea como que aquello de si la idea es original, eh, pues ya va a ser la clave del éxito y la realidad demuestra justo lo contrario, que grandes ideas se quedan en nada porque el equipo o la persona no son capaces de convertirlas en un negocio y a veces nos encontramos ideas que aparentemente son normales y corrientes y sin embargo en manos de un buen emprendedor se convierten en un modo de vida tanto para él como para todo su equipo. No tenéis más que ver en el registro de patentes y marcas si tenéis curiosidad todos los inventos que hay ahí registrados y cómo todos ellos se quedaron en nada porque no hubo un equipo capaz de ponerlos en valor. Entonces, me encuentro muchas veces con emprendedores potenciales que tienen grandes conocimientos y podrían hacer un montón de cosas y sin embargo están bloqueados tratando de descubrir esa idea genial que les va a llevar al éxito, ¿no? Y ideas geniales simplemente las tienen 3 o 4 personas en el mundo, un Steve Jobs, un Elon Musk, son capaces de crear cosas totalmente disruptivas. La mayor parte de nosotros lo que hacemos es generar emprendimiento a través de ideas que ya están siendo puestas en marcha, pero que nosotros creemos que esos negocios son susceptibles de ciertas mejoras o creemos que hay una manera más eficiente de ejecutarlos y nos metemos en ese sector pues para aportar un valor diferencial en nuestra manera de hacer las cosas. Y yo creo que eso es lo que tiene sentido. Por lo tanto, de las dos variables que tenéis en la pantalla, idea, ejecución, yo le doy prácticamente un 90% de peso a la ejecución y un 10% de peso a la idea. Y me gustaría que así lo entendierais. De hecho, yo trabajo con inversores a los que les llevamos proyectos. Los inversores prácticamente no se fijan nada en la idea, quieren saber evidentemente dónde aplican su dinero, pero lo que les importa es que hay un equipo potente capaz de convertir cualquier idea en un negocio que aporte ingresos, ¿vale? Siguiendo con el tema de la idea, me gusta decir que hay dos tipos de idea, ¿no? Las ideas propias y las ideas ajenas, o incluso yo utilizo la terminología que son las ideas intrínsecas y las ideas extrínsecas. Os voy a explicar
la diferencia. Yo por ideas intrínsecas entiendo aquellas que nacen de un conocimiento que uno atesora, uno se formó en determinada carrera y al final propone un emprendimiento basado en su conocimiento, basada en su experiencia. Hay muchas veces que nos encontramos emprendedores que estuvieron durante muchos años en una empresa y atesora una cierta experiencia, ahí detectaron fallos en el mercado y ahora proponen una iniciativa en base a esa experiencia que atesoran. Hay ocasiones donde la idea proviene de algún hobby, alguna afición a la que tú le dedicas buena parte del tiempo y donde ahí utilizas quizás algún accesorio que desarrollaste para tu propio disfrute, para ser más eficiente en ese hobby y te planteas vendérselo o desarrollar un negocio que pueda ser útil para gente como tú. Entonces nacen de aficiones que queremos convertir en modos de vida. Y desde mi punto de vista, este tipo de ideas que nacen de lo que uno lleva dentro son las ideas buenas, porque ahí uno realmente tiene la vocación, tiene la pasión y al final vamos a ver que la vocación o la pasión, la ilusión por un proyecto es prácticamente todo, porque si no tenemos toda esta pasión, a medida que vamos teniendo zancadillas hay el riesgo de que lo abandonemos. Entonces, la idea, desde mi punto de vista, debe nacer de adentro de cada uno de vosotros y a mí me gusta en particular que los emprendedores traigan ideas nacidas de su experiencia, sus conocimientos, sus hobbies, ideas intrínsecas, como le llamo yo. Del otro lado están las ideas ajenas y yo defino las ideas ajenas como aquellas que se nos ocurren viendo cosas en el mercado y cada cierto tiempo, digamos que aparecen ciertas modas. Hace unos años atrás había muchísimos emprendimientos basados en aquello de compro oro, un momento en el que, bueno, pues parece que esto tenía salida, la economía no estaba demasiado boyante y había gente que empeñaba piezas de oro que tenía en casa y había muchas tiendas dedicadas a esto. De un tiempo a esta parte, pues como que se puso de moda el tema de las lavanderías industriales que antes no veíamos en las ciudades y ahora sí que proliferan, ¿no? Entonces, hay veces donde detectamos una oportunidad en el exterior, vemos que la gente hace determinadas cosas y se nos ocurre aprovecharla y decir, bueno, pues voy a poner un proyecto basado en aquello que estoy viendo que funciona. Eso es lo que yo le llamo ideas ajenas, no nacen del expertise y los conocimientos propios o los hobbies, sino que nacen de esto que nosotros vemos por fuera. Desde mi punto de vista, esto es un error, porque cuando uno trabaja con ideas ajenas hay un alto riesgo de abandono por la baja motivación. Es decir, si el negocio no me apasiona, porque no es algo en lo que yo me vea demasiado implicado, puede ser que pasado el tiempo pues, lo abandone porque ya no me siento tan motivado como al principio. Y además hay un alto riesgo de fracaso porque estamos gestionando negocios sin tener prácticamente conocimiento. Simplemente nos hemos metido ahí porque vemos que es una tendencia o es una moda. En esos momentos sí es verdad que hay gente que está invirtiendo, gente que está consumiendo ese tipo de producto y nos puede ir bien, pero cuando pase la moda o se complique la economía y tengamos que ver cómo salimos adelante, nos faltará el expertise y el conocimiento que sí tenemos cuando el proyecto es propio. Por lo tanto, en el ámbito de la idea lo resumiría de esta manera. Las ideas no son tan importantes como la gente cree. Si queréis emprender, buscad aquello en lo que realmente sois buenos, aquellos que os apasione y construir un proyecto en base a eso. Si tenéis esa pasión, vais a ser capaces de darle diferenciación y al final la diferenciación es lo que os va a dar clientes, es lo que va a marcar la diferencia y la razón para captar clientes y es lo que explicará que el proyecto funcione o no funcione. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la idea, que es una de las partes que hay detrás de todo emprendimiento. Y luego tenemos la parte de la ejecución. Y la parte de la ejecución, como digo, es tremendamente importante. El éxito se explica por cómo nosotros ejecutamos o llevamos, convertimos en realidad esa idea que tenemos. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la ejecución de una idea requiere como de tres áreas funcionales diferentes. Requiere el manejo de tres competencias que es difícil que un mismo emprendedor atesore conjuntamente. Estamos hablando de que para emprender hace falta conocimiento de empresa y un cierto conocimiento financiero,
personas que acabaron carreras como administración y dirección de empresas, ahí adquieren, digamos, este expertise o este conocimiento que luego es necesario. Esa es una de las partes importantes para una buena ejecución. Un emprendedor también tiene que conocer de la parte de producción, pero esta parte evidentemente sí que existe. El que propone una idea es porque sabe cómo tiene que hacerla. Esta es la parte que yo le llamo de operaciones o de producción. Y hay una tercera pata que es la parte de comercialización. Hay que saber cómo posicionamos ese producto o ese servicio en el mercado para que tenga éxito. Por lo tanto, un emprendedor debería manejar competencias o conocimientos en estos tres ámbitos: en el ámbito de la empresa y las finanzas, en el ámbito de la producción y en el ámbito del posicionamiento comercial. No cabe duda que la parte de producción sí que existe. Ya digo que esta es la razón de ser de cualquier emprendimiento, pero si no tenemos conocimiento y expertise en las otras dos áreas, las probabilidades de que nuestro proyecto fracase son tremendamente altas. Y es aquí donde a veces te vienen emprendedores unipersonales, que ellos aparentemente quieren asumir todas estas responsabilidades. La verdad es que es francamente difícil, porque incluso en aquellos casos en los que sí apareciera un emprendedor que tuviera conocimiento de las tres cosas, que ya digo que es bastante difícil, en el día a día va a ser prácticamente difícil que encontremos tiempo para estar en los tres aspectos, ¿no? Dirigiendo la empresa, preocupados de cómo se está operando y produciendo, y preocupados además de ponerla en valor, de negociar, de gestionar redes sociales, etcétera. Entonces, en la ejecución, estos tres pilares son importantes, y dentro de cada uno de ellos, veis en este cuadrito que tenéis a la derecha de todo, que para mí un buen gestor, ya sea en el ámbito directivo, ya sea en el ámbito de la producción o ya sea en el ámbito de la comercialización, un buen gestor tiene que atesorar dos cualidades. Una le llamo la visión de negocio y otra le llamo la gestión. Y vais a ver cómo ambas cosas son totalmente complementarias. Cuando hablamos de visión de negocio, en realidad lo que estamos hablando es de esa capacidad para observar el horizonte y detectar con antelación aquellas amenazas u oportunidades que pudieran surgir. La visión del negocio, por lo tanto, es una mirada hacia lo externo de la empresa y hacia el futuro, hacia lo que todavía tiene que venir. Y hay que tener, como digo, cierta habilidad para detectar a tiempo amenazas y prepararse para confrontarlas, a nuevos competidores que pudieran aparecer, etcétera, o incluso oportunidades que pudiera haber por fuera. De repente sale una nueva tecnología que, si nosotros la integramos antes que los demás, nos puede dar ventajas competitivas. Pues la visión de negocio es lo que nos permite detectar con tiempo todo esto que hay por fuera y que todavía no explotó. Y conjuntamente tenemos que tener habilidades de gestión, que las habilidades de gestión hacen referencia a gestionar los recursos internos que ya tenemos en estos momentos dentro de la propia organización. Entonces, fijaros cómo gestión hace referencia a lo interno y a lo presente. Y cuando lo cruzamos con la parte de visión, que era lo externo y lo de futuro, estamos cubriendo todos los ámbitos posibles, ¿no? Entonces, yo utilizo esta matriz que vosotros veis en la pantalla, en el margen derecho, utilizo para que cada uno de los emprendedores se autoevalúe para ver en cuál de los cuadrantes cae ubicado. Tenéis en la parte vertical visión, hacia arriba es una buena visión de negocio y hacia abajo es no tener visión, es decir, no ser capaces de detectar oportunidades a futuro. Y en la parte horizontal tenéis la gestión, pobre gestión o una buena gestión. Entonces, cruzando ambas variables en esta matriz, quedaríais ubicados en uno de esos cuatro cuadrantes. El cuadrante realmente interesante es el que está subrayado en color verde. Ahí estamos hablando de un emprendedor que tiene visión de negocio y es un buen gestor, con lo cual las probabilidades de que eso salga adelante son máximas. Y justo lo contrario es lo que está subrayado en color rojo. Si una persona no es un buen gestor y además no tiene visión de negocio, sinceramente yo creo que no se debe meter a emprender. Debería de plantearse trabajar para otros, porque es tremendamente arriesgado iniciar un emprendimiento con estas cualidades. Y luego del otro lado tenemos ciertas dudas. Cuando una persona es un buen gestor pero carece de visión de negocio, entonces, básicamente su emprendimiento puede ser muy burocrático, debería de rodearse de un equipo que le complemente
en la parte de visión. Es importante ahí tener un equipo bien conjuntado. Y al mismo tiempo, si alguien tiene una buena visión, pero es un mal gestor, evidentemente también tiene que componer un equipo con personas que le complementen en esas áreas donde él tiene carencias. Entonces, en la parte de ejecución, que ya la cierro aquí, os pediría que tuvierais en cuenta, si vais a aprender, que hay que saber de estas 3 áreas. Es muy probable que vosotros no tengáis la competencia en todas ellas, por lo tanto, rodearos de un equipo que os complemente allí donde sea necesario, que haya como mínimo una persona que sepa de empresas y finanzas, otra que sepa de producción y otra que se responsabilice de toda el área comercial. Y a su vez que cada una de estas personas en estas áreas de responsabilidad sean unos buenos gestores o unos buenos empresarios o directivos, tomando en cuenta que para eso se necesita una buena visión de negocio y una buena capacidad de gestión. Si tenéis esto claro, estaréis cubriendo muy bien la parte de ejecución del proyecto, y aunque la idea que queréis poner en marcha no sea una idea totalmente original y rupturista, las probabilidades de que os funcione son tremendamente altas. Y una última consideración que quisiera que tuvierais en cuenta, porque esto nos lo encontramos muchas veces con los emprendedores, es que confunden la propiedad de la empresa con la gestión de la empresa. Es decir, nos encontramos con muchos emprendedores que tendrían que ocupar una posición en el ámbito de operaciones, serían COOs, lo que se llama, ¿no? Enfocados al ámbito de la producción, que sin embargo quieren asumir la dirección del negocio porque entienden que si la idea es de ellos y no la dirigen, pues como que están cediendo la empresa, y en realidad no es así. Una cosa son la propiedad de la empresa, es decir, yo puedo tener la mayor parte del capital y la empresa ser mía, y delegar las áreas de responsabilidad en personas competentes. Puedo delegar la dirección en otra persona sin perder propiedad de la empresa. Entonces, no confundamos que una cosa son los propietarios de la empresa, que son los que tienen la mayor parte de las acciones, y otro es el rol ejecutivo que yo llevo dentro de esa propia empresa, donde cada uno debería estar enfocado en lo que realmente sabe hacer y aporta valor. ¿Vale? Pues esta es la primera etapa que quería compartir con vosotros, que tuvierais una idea clara de estas 2 fases, de lo que son las ideas de negocio en el peso que les corresponde y cómo se ejecuta una buena idea para tener éxito, cuáles son los aspectos más importantes que deberíais de considerar. Y una vez que tenemos esto claro, os voy a enseñar cómo emprendemos un proceso de emprendimiento, cómo ponemos en marcha una iniciativa emprendedora, cuál sería la buena metodología para que esto no nos falle. Y afortunadamente desde hace muchos años se desarrolló una metodología que se llama Lean Startup, en concreto fue en el año 2008, fue toda una tremendamente interesante porque antiguamente no teníamos ningún método para emprender, teníamos conocimiento en administración y dirección de empresas, finanzas, capital humano, pero eso es gestionar áreas funcionales dentro de un negocio. Lo que nos faltaba es saber cómo construimos un negocio. Entonces, el negocio se construye en base a 3 etapas totalmente diferentes que os voy a enseñar ahora mismo. Fijaros, los negocios deberían de tener 3 etapas, o un proceso de emprendimiento debería de transitar por estas 3 fases que os voy a comentar. La primera es que, partiendo de una idea, que es lo único que tiene un emprendedor, vamos a ver cómo hacemos para que esa idea se convierta en un producto o un servicio de interés para el mercado. ¿Vale? Es aterrizar la idea y convertirlo en algo tangible. Yo le llamo de la idea al producto. Y de la idea del producto consiste en validar si lo que yo tengo en mente y creo que resuelve un problema al público en general, necesito validar que eso es cierto. Porque los emprendedores a veces magnificamos nuestras ideas y nos creemos que van a ser interesantes para el mercado, nos ponemos a construir cosas y luego nos cuesta posicionarlas, ¿no? Y es simplemente porque nuestra idea de utilidad no es compartida por el público. Entonces, lo que les pedimos a los emprendedores es: confirma que esa idea es útil para el mercado, confirma que esa idea están dispuestos a pagar por ello, descubre cómo están resolviendo ese problema de un modo alternativo y al final, pues pregúntale si están satisfechos con su solución anterior. O sea, dedica una primera fase de tu emprendimiento a confirmar que lo que realmente quieres poner en marcha es de interés para el mercado
y están dispuestos a pagar por ello. Solo hacemos conversando con grupos de personas que puedan ser potenciales consumidores el día de mañana, que estén en nuestro entorno más cercano, y muchas veces lo resolvemos en una charla de cafetería preguntándoles cosas que tengan sentido, ¿no? Entonces lo que hacemos ahí es enriquecer nuestra idea general con aportaciones que nos hacen personas externas. Y una vez que los hayamos escuchado, lo siguiente sería sentarse delante de un documento, construir lo que le llamamos la propuesta de valor, es decir, qué va a tener mi proyecto de diferencial frente a lo que ya existe, y ahí estarán algunos conceptos de los que estaban en mi mente y algunos otros que me aportó este público con el que estuve hablando. Cuando ya tenga claro cuál es la propuesta de valor diferencial, construyo un prototipo, algo que pueda enseñar al mercado, y una vez que lo tenga, vuelvo a salir a hablar con la gente ya con algo tangible y que me den su punto de vista final. Ahí me pueden corregir cosas, me pueden dar nuevas ideas. Yo, en ese caso, pivoto o cambio mi idea original hasta encontrar aquello que realmente se ajusta con lo que el consumidor está dispuesto a pagar, ¿sí? Que es hacer el test de mercado. Y si realmente soy capaz de transitar por todas estas etapas y mi prototipo es correcto y aprobado por el pequeño colectivo con quien lo estoy testando, habré finalizado esta primera etapa. Es decir, habré convertido mi idea en un producto o en un servicio de interés para el consumidor. Me toca pasar a la segunda etapa. Y la segunda etapa es convertir el producto en un negocio. Entonces me gustaría que no confundierais el hecho de que cuando alguien tiene un producto se cree que ya tiene un negocio. No, un negocio es diferente. Un negocio es cómo monetizo y cómo consigo que ese producto me genere ingresos que me permitan vivir de él. Desgraciadamente no sucede siempre, y el caso más habitual es el tema de las aplicaciones para dispositivos móviles. Hay muchos proyectos emprendedores que proponen aplicaciones y el reto es conseguir que la gente pague por ellas. Porque las aplicaciones muchas veces sí tienen utilidad. El problema es que la gente estamos habituados a no pagar, y cuando vemos que una aplicación nos cobran por descargar, buscamos una alternativa. Entonces, hay aplicaciones realmente interesantes, pero tropiezan en que no encuentran al cliente dispuesto a pagar por ellos. Entonces, ahí es donde está esta diferencia entre un producto y un negocio. Que tengamos un producto no significa que tengamos un negocio. Esto es lo que vamos a construir en la segunda etapa. En la segunda etapa nos vamos a enfocar en cómo desarrollamos el modelo de negocio, es decir, a qué cliente nos dirigimos, cuántos clientes hay en el mercado, cómo nos comunicamos con ellos, cómo hacemos la logística de entrega, una serie de cosas que ahora os mostraré en una herramienta muy habitual. Desarrollamos el modelo de negocio, le damos sentido al plan comercial, es decir, ponemos en detalle cuánto necesitamos facturar para que esto realmente nos aporte beneficios, cómo vamos a conseguir esa facturación, cuál es la estrategia. O sea, el plan comercial necesita una explicación in extenso, y lo mismo que el plan financiero, todo lo que tiene que ver con cómo gestionamos el dinero. Al principio seguramente necesitemos acudir a capital ajeno, bueno, pues dónde está el punto de equilibrio. A partir de ese momento, cómo gestionamos las finanzas, hay que dar un detalle también de toda la parte financiera, y a eso dedicamos la segunda etapa. Para el desarrollo de este negocio hay una herramienta que es tremendamente útil, se llama el Canvas Model. Alguno de vosotros quizás ya escuchó hablar de él. Viene siendo este gráfico que os acabo de poner en la pantalla en la derecha. Son 9 cuadrantes que nos permiten reflexionar sobre una idea, y todo lo que nos ocurra nos va a encajar en alguno de ellos. Por lo tanto, tiene el enorme poder de que todo lo que conforma un negocio lo estamos viendo en un lienzo, y el trabajo consiste en ir bloque por bloque haciéndonos preguntas y complementando todo esto para darle la forma definitiva y definir exactamente el negocio. En líneas generales se hace de la siguiente manera: se empieza por el cuadrante central, ese donde está un diamante. Ese es el producto o servicio que nosotros queremos comercializar, queremos lanzar al mercado, que previamente lo validamos en la etapa 1, ahora lo llevamos al centro de ese cuadrante. Los siguientes nos pasamos al cuadrante extremo, donde veis esa persona, y ahí nos preguntamos quién es el tipo de cliente al que nos vamos a dirigir. Y nos interesa encontrarlo con la mayor precisión posible, saber
cuántos son, si son mayoritariamente hombres, si son mujeres, si es gente de alto poder adquisitivo, medio o bajo, en qué rango de edad estarían, en qué entorno, si son gente de entorno rural o de entorno urbano o indistintamente. Entonces, ajustamos un poco el perfil del cliente al que nos dirigimos y cuantificamos el mercado. Una vez que lo tenemos hecho, completamos los dos cuadrantes que quedan en el medio. Veis que en uno hay un altavoz, eso es la comunicación. Ya tengo en el centro el producto y ya sé a qué cliente me dirijo, con lo cual lo que hago ahora es diseño los mensajes y los canales por los que voy a posicionarme. En la parte de abajo veis un edificio, esa es la parte de entrega, es decir, una vez que el cliente conoce el producto porque ya hice una buena estrategia de marketing, me pregunto cómo hago para entregárselo. Si voy a tener un e-commerce, si voy a trabajar en un e-commerce ajeno tipo Amazon, si voy a tener tiendas físicas, quiénes son mis distribuidores, cómo voy a atender a la gente. Todo el proceso de entrega lo diseñamos cuando planteamos este cuadrante de abajo. Y luego, desde la parte central, que como os dije era el producto, hacia la vuestra izquierda, veis arriba que hay un circulito. Esos son definir cuáles son las tareas que yo debería de realizar dentro de mi negocio y se las asignamos a los perfiles. Ahí hay tareas que tienen que ver con la dirección y finanzas de la empresa, tienen que estar asignadas. Hay tareas que tienen que ver con la parte productiva, también tienen que estar asignadas a alguna persona. Y luego está toda la parte de comercialización. Entonces ahí definimos estas tareas y se las asignamos a personas. En la parte de abajo ves que hay un cerdito, intenta evidenciar o representar que esos son los recursos que yo voy a necesitar para ejecutar estas tareas. Y ahí lo que me pregunto es qué cosas me hacen falta desde el punto de vista material. Si necesito patentes, registrar una web, registrar una marca, qué personal me hace falta y sobre todo qué recursos económicos necesito para poder hacer las tareas que quedaron definidas en la parte de arriba. Y finalmente en el cuadrante de la izquierda de todo, donde veis esa flechita, le llamamos sinergias y externalizaciones y son todas aquellas tareas que en la parte del circulito no vamos a asumir nosotros, sino que decidimos poner en manos de terceros. Por ejemplo, hoy es absurdo que alguien asuma, por ejemplo, la parte fiscal y lo normal es externalizarlo hacia una consultora experta en esto, ¿no? Pues ahí fijamos todas las sinergias y externalizaciones que nos hacen falta. Y finalmente, los dos cuadrantes más anchos de abajo ya no son descriptivos, es decir, no estamos hablando de cómo vamos a hacer la cosa, sino que son cuantitativos. Ahí ponemos dinero. De una parte, en la parte izquierda está la estructura de costes, definimos en dinero cuánto cuesta tener la empresa abierta cada año o cada mes, cuánto me voy a gastar, supongamos que mi proyecto consume 5.000 euros al mes de recursos, entre lo que tengo que pagar, externalizo, etcétera. Ahí está la estructura de costes y del otro lado diseño la estructura de ingresos, es decir, cuántas unidades tengo que vender y a qué precio para que esos ingresos compensen los costes que estoy teniendo. Evidentemente hay que encontrar un equilibrio. Si la estructura de costes es más alta que la estructura de ingresos, no tengo una empresa, tengo una ONG. El reto es que mis ingresos sean superiores a los costes y hago los ajustes oportunos hasta lograr esto. Y una vez que cubrí estos 9 cuadrantes, puedo decir que tengo desarrollado en la teoría mi modelo de negocio, o por lo menos tengo claro cómo voy a generar ingresos con esa idea que se convirtió en un producto. Y una vez que lo tengo, ya solo me quedaría la tercera etapa, que es poner en marcha todo mi modelo de negocio, es decir, convertir el negocio en un modo de vida, consolidar eso, en donde empiezan a aparecer las ventas, que antes eran esporádicas, se tienen que convertir en ventas recurrentes y a su vez puedo proponer un escalado de la producción, es decir, a medida que van aumentando las ventas, seguramente tengo que hacer ajustes en la parte productiva para ir acompasando al mercado e incluso me propongo lo que es todo el escalado del negocio, replicarlo si es posible en otros lugares y convertirlo eso pues en un gran proyecto que me permita mi modo de vida cómodamente. Entonces, la metodología para emprender básicamente es transitar por estas 3 etapas. La primera es de la idea al producto, validarlo, validar mi idea. La segunda es del producto al negocio, darle forma, cómo voy a generar ingresos. Y lo tercero ya es hacer crecer el negocio.
Para esto hay aceleradoras, incubadoras, hay muchísimas instituciones que apoyan al emprendedor a desarrollar todas estas etapas y yo sugiero siempre que nunca emprendáis en solitario, sino que lo hagáis colaborativamente metidos en este tipo de entornos. Y una cuestión más para finalizar, que por si tenéis alguna duda, es cómo se financian estas distintas etapas, ¿no? Porque a veces hay confusión en este tipo de cosas. No cabe duda que para poder realizar estas etapas hace falta dinero. Entonces, ¿quién aporta el dinero en cada una de las etapas? Pues mira, en la etapa número 1, que es de la idea al negocio, ahí vais a tener que asumir que el dinero tiene que venir de lo que se llaman las 3 Fs, Family, Friends and Fools. Es decir, o tiene que venir de vuestra familia o vuestros propios recursos, o tiene que venir de vuestros amigos o de algún incauto que seáis capaces de que se sume al proyecto. Pero es prácticamente imposible que consigáis financiación externa para convertir una idea en un producto. O sea, el riesgo de que eso no se consiga es muy elevado y es prácticamente imposible que ningún inversor o nadie os ponga dinero para esta etapa. Entonces, asumid que en todo este periodo de validación de la idea tenéis que conseguir recursos en vuestro entorno más cercano, que van a ser personas que no os le apuesten al negocio, sino que os apuestan a vosotros, a vuestras capacidades, ¿sí? Si sois capaces de superar esta primera etapa y ya tenéis algo tangible y ahora hay que desarrollar el modelo de negocio, sí que hay posibilidad de que algún business angel o algún fondo familiar, un family office, os ponga dinero en esa etapa. Es verdad que asumen un alto riesgo, pero son conscientes de ello y saben que entrando en proyectos en esta fase inicial pueden conseguir revalorizar su inversión 10 veces, ¿no? Entonces aquí sí que es posible, con una buena idea y con una buena comunicación, conseguir que aunque todavía estéis desarrollando el modelo de negocio, alguien os invierta y fundamentalmente va a ser algún business angel. Y si luego finalmente convertisteis ese producto en un negocio y ya tenéis algo que empieza a generar ingresos recurrentes, ya está facturando, ahí para hacer ese escalado final en lo que es producción o incluso llevarlo a otros territorios, ahí sí que hay fondos de capital riesgo que en distintos niveles de aportación, se llaman rondas A, B y C, están dispuestos a poner dinero en los emprendedores. Entonces ya sería el momento en los que entran fondos de capital a proyectos que ya tienen un cierto recorrido, en donde incluso ya ven que hay inversores que se metieron en fases tempranas, business angels, y entonces ellos se pueden meter en estas etapas. Entonces, este sería el mismo esquema de la metodología de emprendimiento, pero visto desde el punto de vista financiero. Y este es más o menos pues todo el aprendizaje que pude acumular durante estos años. Voy a cerrar la parte esta de ponencia con algunos errores muy frecuentes que me encontré estos años y luego ya doy paso a la charla. Os permito que planteéis las preguntas que si queréis podéis ir dejando ya en el chat y consumimos los últimos minutos conversando. Entonces, razón número 1 de fracaso que nos hemos encontrado, el hombre orquesta. Y creo que no necesita mucha explicación porque ya lo comenté anteriormente. Yo por hombre orquesta defino a aquel emprendedor o emprendedora que quiere hacerlo absolutamente todo. Es decir, que no es consciente que un negocio requiere competencias en el ámbito de finanzas y de dirección, competencias en el ámbito de operaciones y competencias en el ámbito de la comercialización, y él mismo quiere asumir absolutamente todo. Hoy el índice de fracaso es elevadísimo y cuando aparece alguna persona que lo quiere asumir todo, mi consejo es que se lo piense, que forme equipo y que luego plantee nuevamente el emprendimiento. El error de fracaso es que uno mismo quiera asumirlo absolutamente todo. Otro error muy frecuente es la ausencia de validación y esto, digamos que es un defecto normal de muchos emprendedores. Se apasionan con su proyecto y generan soluciones sin haberlo testeado en el mercado. Entonces luego llegan a productos que ya tienen una fase de realización muy avanzada, pero que no saben a quién venderle. Y en ocasiones es por eso, es por construir de espaldas al mercado y por no tener claro cuáles son las funcionalidades que tú deberías de aplicarle para que eso te funcione. Entonces, es una pena cuando te encuentras con emprendedores que ya gastaron mucho tiempo y recursos en una solución y tienes que llevarlo hacia la parte inicial y decirles, mira, vamos a verificar que lo que tú lanzaste realmente tiene sentido para el mercado. Entonces, error muy frecuente
la ausencia de validación. Y eso es porque la gente se ilusiona con lo suyo. En líneas generales, un emprendedor es un hacedor de cosas, se apasiona con su solución y le tiene pánico al mercado. Entonces no contacta con el cliente hasta que ya tiene el desarrollo totalmente finalizado. Y a veces eso es la muerte asegurada. Y luego, una razón de fracaso también bastante frecuente es no darle la importancia a la parte de comercialización que tiene. Hay gente que se cree que porque su solución ya es innovadora y rupturista, la gente ya me la va a comprar, ¿no? Y entonces no consumen o no aplican el suficiente interés en toda la parte de comercialización. Y la realidad es que hoy en día nada se vende solo, nada, ni siquiera aquellas soluciones totalmente diferenciales y rupturistas, porque todas las necesidades humanas a día de hoy están siendo satisfechas de una manera o de otra. eh, eh, Estamos atendiendo pues, todas las necesidades, como digo. Y cuando nosotros proponemos una solución nueva, aunque sea totalmente diferencial, tenemos que cambiar hábitos de compra. Y cambiar hábitos de compra no es nada sencillo. Entonces, como no empujemos el producto, nadie va a llegar hacia nosotros. Y una vez que está desarrollada la solución, desde mi punto de vista, toda la parte de comercialización es crítica, e incluso en productos que tengan propuesta de valor diferencial. Aquellos emprendedores que se creen que mi producto se va a vender solo y no desarrollan todas las competencias necesarias para ponerlo en valor en el mercado, corren el riesgo de que eso se quede en nada. ¿De acuerdo? Y hasta aquí lo que os quería pues mostrar en el día de hoy, todo lo que he aprendido estos 13 años y los consejos que os puedo dar tanto a los que tenéis vocación emprendedora como a todos aquellos otros que pues ya estáis emprendiendo y que lo estáis haciendo de un modo diferente a lo que se pudo ver aquí. Entonces, si os parece, entramos en la parte de las preguntas. Tenéis el chat abierto para plantear dudas. El webinar se tiene que interrumpir dentro de 25 minutos, entonces os daré margen a todos las que quepan en este periodo de tiempo. Vale. Estoy leyendo ya que Teresa plantea una pregunta. ¿Cómo recomiendas para emprender en la creación de una app mostrar el prototipo para conseguir financiación? Vale. Vuelvo a decir, el tema de las apps suele ser bastante habitual. O sea, hay muchas personas que plantean plataformas donde al final conectas un prestador de servicios con un usuario, ¿no? Tienen enormes dificultades para monetizar. De hecho, en los últimos años lo que estamos viendo es que la mejor manera de monetizar una aplicación es no tanto cobrándole al usuario, sino vendiendo la data que somos capaces de registrar con nuestra app. Tenemos ejemplos muy frecuentes con todas estas aplicaciones de finanzas personales donde uno puede anotar todos sus gastos, ¿no? Y en el fondo, esa información de los gastos que tenemos es tremendamente valioso para muchas empresas. Imaginaros, empresas de seguros que les interesa detectar cuándo a ti te va a vencer un seguro para hacerte campañas promocionales previamente. Entonces, la monetización a través de la data es lo más valioso. Yo lo que aconsejo de cara a los inversores es tener un producto funcional lo más cercano posible a la realidad, pero haceros a una idea, que los inversores son personas que lo que quieren es el negocio. No invierten en ideas, invierten en negocios. Por lo tanto, la idea tiene una relativa importancia, pero a mí como inversor lo que me tienes que demostrar es cuál es el negocio que hay detrás de tu aplicación. Entonces, no es tanto el enseñarte la funcionalidad de la aplicación. Tened en cuenta además que los inversores muchas veces son personas que reciben proyectos de todos los tipos de sectores y no son expertos en nada. Con lo cual, si entras en mucha profundidad, va a estar hablando lenguajes diferentes. Al inversor básicamente lo que le interesa es saber en qué pongo mi dinero. Entonces, cuéntame tu idea por encima para que yo lo entienda. No hace falta que me des muchos detalles, pero cuéntame cuál es el negocio que hay detrás de esa aplicación. Quiero saber cuánto vas a generar, el potencial que tiene. Entonces, mi consejo, sobre todo si tienes aplicaciones, es poner foco en cómo monetizar. Y si tenéis que presentársela a inversores, el objetivo siempre, siempre, siempre es demostrar el negocio potencial que tenéis detrás.
Pero ojo, tanto para aplicaciones como para cualquier otro proyecto, ¿eh? Los inversores invierten en negocios, no invierten en ideas ni en productos, invierten en negocios. Muy bien, Teresa, gracias por la pregunta y espero haberte respondido. Vale. Me dice Jonathan, ¿cuál es el tiempo promedio para llegar al punto de equilibrio y en qué momento promedio se tiene ganancia? Depende muchísimo del tipo de proyecto que estemos invirtiendo, sin ningún lugar a dudas. No se puede decir una media porque para un proyecto pueden ser 1 año y medio, para otro pueden ser 3 años. La idea aquí es construir con estructuras de costes lo más baja posible. Es decir, en cuantos menos costes nos metamos, más fácil o más rápido alcanzaremos el punto de equilibrio. Entonces hay una premisa que utilizamos nosotros en emprendimiento que es no compres aquello que puedas alquilar y no alquiles aquello que puedas conseguir prestado. El objetivo es conseguir salir adelante con la mínima cantidad de recursos posibles. Es decir, que mi estructura de costes me permita alcanzar el punto de equilibrio en 1 año y medio, mucho mejor que en 3 años. Hay que trabajar internamente mucho en el Canvas para ver qué elementos integramos dentro de nuestra propia estructura y qué sinergias establecemos con empresas externas para que la estructura de costes sea lo más baja posible. Máximo en un entorno tan cambiante, donde al consumidor de repente le aparecen alternativas y a ti quizás no te dé tiempo a amortizar toda la parte de inversión. Hoy nadie se cree planes a 5 años, esto es totalmente impensable. Estamos en periodos muy dinámicos y el reto es cómo conseguimos generar estructuras de costes lo más bajas posibles para que ese punto de equilibrio se alcance lo más rápido. Y no existe una media, no te puedo decir 1 mes y medio, 3 meses y medio, 9 meses. Yo estoy ahora justo con un proyecto en el que estamos validando los números y nuestro punto de equilibrio nos sale en 11 meses. La verdad es que está francamente bien si lo somos capaces de conseguir y el truco está en cómo nosotros nos dotamos de elementos que nos hagan que esa estructura sea lo más baja posible para poder alcanzar el equilibrio rápido. Estoy leyendo el chat, dadme un segundo. ¿Cómo podrías llegar a tu perfil de cliente si no conoces sus hábitos? Claro, es que precisamente lo que tenemos que hacer es descubrir los hábitos de los clientes. Yo lo que hago cuando nos trae un proyecto es me pregunto, ¿para quién vale esto? Os puedo poner un ejemplo de un accesorio de gimnasia que nos plantearon hace 3 o 4 años, no recuerdo exactamente la fecha. Cuando lo tuvimos con nosotros, lo que nos preguntábamos es ¿para qué sirve este producto? Y entonces hacemos un checklist de utilidades. Pues este producto sirve para adelgazar, este producto sirve para ponerse en forma, este producto sirve para ejercitar músculo, este producto sirve para recuperarme de una lesión. Pues me salen un checklist de utilidades, ¿no? Y lo siguiente que me pregunto es ¿para quién son estas utilidades? Entonces puedo pensar, ya que sirve para adelgazar, pues es para personas obesas. Como sirve para ejercitar músculo, puede ser para deportistas aficionados o incluso para deportistas de élite. Quizás pueda ser interesante para entrenadores deportivos. Como también vale para lesiones, quizás valga para fisioterapeutas. Y ahí me sale un checklist de potenciales consumidores de esa solución. Y lo siguiente que hago es busco en mi entorno cercano quién conozco yo que cumple alguno de estos requisitos. Y quizás pues haya algún fisioterapeuta que sea amigo de un amigo con el que yo pueda sentarme a tomar un café, quedo con él y le planteo este producto. Me siento, le digo que cómo soluciona tal problema, te voy a enseñar algo que me plantearon y él me va a decir, oye, pues esto que tienes es interesante, pues esto que tiene no le veo valor frente a lo que ya tengo. Entonces, cuando descubro al cliente por ahí en este tipo de entrevistas, imagínate que al final mi cliente es el entrenador de equipos profesionales, descubrí que ese es el cliente que más se interesó, ahora sí trato de saber cuál es su estilo de vida, qué cosas hacen, cuál es su día a día, para ver cómo encaja mi producto con ellos, ¿no? Entonces, el proceso básicamente es esto, es primero preguntarme lo que yo tengo, para quién es útil, detectar en mi entorno más cercano personas que pudieran cumplir ese requisito, sentarme a hablar con ellas y cuando verifico que lo que tengo es útil para un colectivo, entonces sí exploro cuál es su estilo de vida, qué cosas hacen, qué otras cosas
compran que a mí me pueda servir para llegar de modo colaborativo hacia ellos, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el camino para hacerlo. Permíteme, porque hay bastantes preguntas y como estoy hablando no puedo estar leyendo al mismo tiempo, se me están escapando, voy a dar una revisión al chat. Pregunta Itai, ¿qué metodología podemos utilizar para diseñar la idea de un servicio? Bueno, a mí una metodología que me resulta realmente interesante es el Customer Journey, o lo que se llama el mapa de experiencias del cliente. Cuando yo tengo una solución que creo que es buena para un problema, trato de encontrar una persona que tenga ese problema y le pregunto cómo lo está solucionando. Entonces él me va a decir de qué modo está consumiendo a día de hoy. Y el mapa de experiencias del cliente lo que hace es me fija una serie de etapas. Imaginaros que mi producto es un servicio de peluquería y yo quiero saber cómo consume peluquería un usuario, pues entonces me dice todo lo que haces. Yo llamo para reservar cita, me la dan y cuando me toca pues me desplazo hasta su lugar, tengo que aparcar el coche, tengo que desplazarme, me reciben en una sala y me tienen esperando, luego me llaman, me lavan el pelo, o sea, me describe todo el proceso y además yo le pregunto de todos estos pasos que me comentaste, ¿cuáles te resultan satisfactorios? Y entonces él me puede decir, pues me resulta muy desagradable el tema de desplazarme porque es complicado aparcar el coche, o me resulta muy desagradable los tiempos de espera. Entonces me está mostrando deficiencias o ineficiencias que si yo soy capaz de corregir, tengo propuesta de valor diferencial. Por ejemplo, a la gente quizás le resulta complicado el pedir cita por teléfono porque solo puede hacerlo en determinados momentos y a veces está ocupado. Entonces yo hoy puedo pensar para mi servicio, voy a hacerlo, voy a crear una app que permita que el usuario reserve citas de modo online. O si para el usuario es desagradable los tiempos o el desplazamiento, mi servicio puede incorporar un ticket gratis para que aparques en no sé qué parking que está cercano. O si los tiempos de espera en la sala son complicados, puedo ver yo cómo puedo hacer para que sean más ágiles o que estés más entretenido. Entonces, para mí es realmente interesante el mapa de experiencias del cliente. Me interesa mucho saber cómo tú estás resolviendo un problema y cuánto de satisfecho estás con esa solución. Detectar ineficiencias y puntos de satisfacción que tú pudieras tener, porque mi solución debería de incluir todas esas cosas positivas que a ti te gustan y tratar de corregir algunas de las cosas negativas que tú encuentras en tu solución actual. Para mí es una de las buenas herramientas. Necesitaría una explicación un poco más extensa y os animo a profundizar en esto, pero para mí el mapa de experiencias del cliente es determinante para detectar oportunidades y aplicar cambios o mejoras en el servicio que yo quiero lanzar al mercado. A ver qué más hay. En términos de comercialización de un producto tangible, ¿cuál recomiendas que es la mejor manera de identificar el canal de comercialización? Vale, me pregunta Luisa, a la hora de comercializar, ¿cuáles son los canales? Bueno, os voy a decir los 4 que son, yo no sé cuál es el correcto, porque tiene que ser en cada caso, pero las 4 maneras que tenemos de comercializar o de hacer llegar la información a un cliente son, de un lado, por parte de personas, es decir, tener una red comercial o conseguir que mis propios clientes hablen muy bien de mí. Entonces, yo puedo tener dentro de mi equipo, dentro de mi proyecto, algún comercial que se dedique a detectar clientes y hablar con ellos y haga comunicación boca a boca, ¿vale? Eso es uno de los canales. Lo segundo, a manera de posicionarme, de dar a conocer mi solución es a través de la publicidad convencional, que yo le llamo a la prensa, la radio, la televisión, dejar flyers en la esquina de una calle, buzoneo. Esa es la publicidad de toda la vida que cada vez se usa menos. El tercer canal es la asistencia a ferias y eventos sectoriales. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto que tiene que ver con la alimentación, puedo detectar dónde hay ferias, donde yo pueda tener un stand y darme a conocer delante del público masivo. Y el cuarto son todos los canales digitales que podamos utilizar desde redes sociales, ya sea en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, depende del perfil del cliente.
crear embudos de ventas, mail marketing, toda la parte digital. Entonces tenéis 4 alternativas, que son redes comerciales, personas, publicidad convencional, ferias y eventos y publicidad digital. No son excluyentes entre sí, se pueden utilizar 1, 2, 3, los 4, pero todo depende del público al que te vas a dirigir. Si tienes muy seleccionado, muy claro cuál es el nicho de mercado al que te diriges, puedes llegar de un modo mucho más directo. Por ejemplo, yo estoy ahora metido en un proyecto que tiene que ver con autocaravanas, es un servicio para ellos. Nosotros podemos utilizar flyers colocados en los parabrisas de las autocaravanas para dar a conocer nuestro servicio. Y eso es tremendamente directo, muy barato, pero lo podemos hacer porque nuestro público objetivo está muy localizado. Entonces, cuanto más afinado tengamos ese nicho de clientes, más podemos elegir cuál es el canal adecuado. A veces hay grupos de usuarios muy bien identificados en redes sociales. Imaginaros grupos de aeromodelismo o grupos de ciclismo en Facebook, son relativamente sencillos de encontrar. Ese sería un canal preferente. Y ya digo, cada proyecto tiene los suyos, hay que analizarlo, pero básicamente la terna de alternativas que disponéis son estas 4 que os acabo de comentar. A ver si hay más dudas, que me quedará tiempo para una más. ¿Qué metodología podemos utilizar para un servicio B2B? Bueno, David, no entiendo muy bien qué metodología, a qué te refieres para un servicio B2B. La metodología para emprender realmente es la que yo os mostré y sirve tanto para lanzar productos al mercado como para lanzar servicios. Todos deberíamos de pasar por esos pasos. El primero es validar que el servicio que yo tengo es de interés para el mercado. Todo, la metodología es la misma. Es verdad que cuando nosotros nos dirigimos a un cliente B2B, sí que hay ciertas diferencias en cuanto nos dirigimos a un cliente B2C, a un consumidor final. Quizás sea esto lo que me preguntas. Primero tenemos que tomar en cuenta cuáles son las motivaciones de compra y básicamente son muy pocas, ¿no? Los usuarios o las personas compramos cosas porque nos hacen la vida más cómoda, por eso va muy bien Amazon y se está cargando al comercio local porque la comodidad la gente lo aprecia. Gastamos el dinero en cosas que nos ahorran costes, si algo es más barato lo solemos consumir, que nos generan ingresos, por ejemplo, gastamos en formación porque eso nos permite tener unas expectativas de tener mayor cantidad de ingresos, gastamos dinero, por ejemplo, en cosas que nos aportan ego, por eso hay coches que cuestan 400.000 euros y se venden, porque no estás comprando un vehículo con 4 ruedas para desplazarte, estás comprando algo más, una imagen de marca, y gastamos a veces en temas de seguridad, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dirigimos al cliente B2C, tenemos que tener en cuenta que nuestro producto o debe aportarle comodidad, o debe ahorrarle costes, o debe aportarle ingresos, o debe mejorar su ego, o debe aportar seguridad. Pero si yo me dirijo a un cliente B2B, se me reduce el ámbito, porque básicamente las empresas solo compran productos y servicios que o les ahorran costes o les generan ingresos para la empresa. Todo el concepto de ego ya desaparece, el concepto de comodidad al final es precio. Entonces, si yo me dirijo a un cliente B2B, si tengo delante un decisor de empresa, tengo que buscar la manera de venderle mi solución en términos de o ahorro de costes o generación de ingresos. Cómo lo que yo tengo va a ayudar a tu negocio a que ahorres costes o a que tengas más clientes. Esa es la mejor manera de enfocar cualquier servicio que tengas B2B para que te lo compren. Es convertirlo en ahorro de costes o generación de ingresos. ¿Vale? Ese sería un poco mi consejo. Y me despistó un poco el concepto de metodología, porque si al final lo que me planteas es cómo construyo un emprendimiento que al final sea un servicio para un cliente B2B, si es esa la pregunta de base, la metodología es lo mismo. Tienes que validar la idea siguiendo esos pasos que te comenté, tienes que construir el modelo de negocio, hacer el plan financiero, exactamente los pasos o las etapas que pudiste ver en la pantalla. ¿De acuerdo? Y, y por mi parte, y en esta ocasión creo que nada más, tenemos el tiempo consumido. Os agradezco enormemente que hayáis estado ahí, os agradezco mucho el interés y las preguntas y confío que lo que os pude contar os sea de utilidad. Me gustaría veros en este mundo del emprendimiento en el que yo estoy metido desde hace muchos años y lo disfruto plenamente.
Entonces, si tenéis las cualidades necesarias, la verdad es que ser emprendedor aporta beneficios y placeres que la gente no descubre. Yo soy gestor de mi propio tiempo, yo soy gestor de mis propias metas, ¿no? Yo puedo ser todo lo ambicioso que quiera, que si tengo capacidades para alcanzarlo, yo me marco mis metas económicas, los tiempos en los que quiero trabajar, todos estos placeres se descubren dentro del emprendimiento. Entonces, bienvenidos a esto, muchas gracias por tener esta curiosidad y esta inquietud y es un placer haber estado aquí compartiendo esta plática con vosotros. Muchísimas gracias y mucho ánimo.